Hola, 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 hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos y bienvenidas a nuestro tutorial parte 2. Si no has visto la parte 1 de nuestro proyecto que es nuestra My Melody de Sanrio, te invito a que vayas y realices. Aquí por arriba te va a salir como sugerencia el video o en la descripción de este encuentras el enlace de la parte 1 donde ya tejimos todo su cuerpo base. Ya tejimos su cabecita, su cuerpo, sus bracitos, ya cosimos cada una de las partes también, que también en el canal encuentras una lista de reproducción de todo un curso muy completo para principiantes en amigurumis y te puede ayudar muchísimo en cuanto a la costura si no has cosido ninguno de los amigurumis, ¿vale? Y cuando hayas tenido toda esta parte 1, el cuerpo ya terminado, vienes a esta parte 2 para continuar. Estaremos tejiendo su colita, su gorrito, sus orejitas, su capota o como lo quieras llamar, esto que lleva en sus hombritos, y vamos a estarla terminando en este video. Así que quédate y arranquemos a tejer. Comenzaremos con la colita que también se teje de hilo blanco, así que vamos a realizar dentro del anillo 8 puntos. Dentro de nuestro anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Ya cuando tengas los 8 puntos, cerramos nuestro anillo mágico y vamos a trabajar la ronda 2. Y en la ronda 2 vamos a realizar solo aumentos. Aumentos en todos los puntos. Tenemos 8 puntos, así que vamos a hacer 8 aumentos. 1. Este es mi segundo aumento, 2, 3 y así hasta tener los 8 aumentos. Luego en la ronda número 3 vamos a trabajar estos mismos 16 puntos que nos van a quedar acá. Los vamos a tejer en la ronda número 3 y ya te indico cuántas más vamos a tejer. Vas a tejer la ronda 3 y la ronda 4 de esos mismos 16 puntos. Y en la ronda 5 hacemos 6 puntos, una disminución, 6 puntos y una disminución. Allí nos quedan 14 puntos y ahí terminamos nuestra colita. Mira qué bella nos queda. Solo rellenamos un poquito, dejamos la hebra larguita y la vamos a coser justo en la espalda, en la parte baja de la espalda de nuestro cuerpo base. ¿Listo? De nuestro cuerpecito. Vamos a comenzar a trabajar todo lo rosa. Lo que es su capota, lo que cubre sus orejas, bueno, sus orejas rosas. Su capita, así que vamos a alistar nuestro hilo rosa. Para trabajar ahora su capota y la parte de la cabeza vamos a realizar la misma pieza que trabajamos para su cabeza, mis chicas, ya te indico. Vamos a repetir las rondas desde la 1 hasta la ronda número 9. Para las chicas que muy juiciosas me dicen que apuntan el patrón, pues se les hace mucho más fácil. De todas maneras te voy a indicar y voy a repetirte cuáles son esas 9 rondas que trabajamos en la cabeza. Lo vamos a hacer ahora en el tono rosa. Vas a realizar desde el anillo mágico 8 puntos. En la ronda 2 trabajas aumento en todos los 8 puntos, quedando en total 16 puntos. En la ronda 3 trabajarás el patrón de un punto, un aumento, quedando en total 24 puntos. En la ronda 4 trabajarás el patrón de 3 puntos, un aumento, en total quedan 30 puntos. En la ronda 5 trabajas 4 puntos, un aumento. Como patrón, recuerda que eso es lo que repetimos por toda la ronda, nos quedan 36 puntos. En la ronda 6 hacemos 5 puntos, un aumento y te quedan 42 puntos. En la ronda 7 hacemos 6 puntos, un aumento para que nos queden 48 puntos. En la ronda 8 hacemos 7 puntos, un aumento
y te quedan 54 puntos. Y en la ronda 9 vamos a hacer 8 puntos aumento y te quedan 60 puntos. Hasta ahí hacemos igual como hicimos con la cabeza. En la siguiente ronda, que sería la ronda 10, vamos a hacer una ronda más de aumentos. Vamos a hacer en la ronda 10 9 puntos, un aumento, como patrón repitiendo por toda la ronda para que nos queden 66 puntos. Hasta aquí, hasta la ronda 10, vamos a tejer con aumentos. Vamos ahora a comenzar a trabajar esos 66 puntos que tenemos en rondas de punto sobre punto. Ya no vamos a hacer más aumentos, sino que vamos a empezar a darle caída a nuestro gorro, nuestra capota, y vamos a trabajar los mismos puntos que tenemos, que son 66, desde la ronda número 11. ¿Listo? Vamos a hacer desde la ronda 11 esto y ya te indico cuántas rondas vamos a tener que hacer. Vas a tejer en total 13 rondas de punto sobre punto, desde la 11 hasta la ronda 23. En total 13 rondas, se va a ver así nuestra capota o nuestra capucha, no sé cómo le quieras llamar. Y vamos ahora a trabajar las últimas rondas con punto media vareta o punto bajo alto. ¿Listo? Tomando hebra y vamos a trabajar lo mismo, los mismos 66 puntos, pero con punto media vareta, que es un poquitico más alto. Cuando hayas terminado esa ronda, vamos a trabajar la última de punto deslizado. Voy a darle como un acabado, un terminado más fino, más pulido a nuestra capucha, y le estoy haciendo esta última rondita de punto deslizado. Cuando la termines, simplemente cortas la hebra suficientemente larga, ya sabes, para coser a nuestra cabeza. ¿Listo? Y vamos a iniciar con sus orejitas también en tono rosa. Para trabajar sus orejitas, mis chicas, vamos a realizar un anillo mágico y vamos a trabajar dos exactamente iguales. ¿Listo? Vamos a hacer la segunda exactamente igual, solo que ahorita al final te voy a mostrar el truquito para que nos quede dobladita una de nuestras orejas. Dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cierro mi anillo mágico y voy ahora a trabajar la ronda número 2. Para la ronda 2 haremos aumentos. Vamos a realizar 8 aumentos. Un aumento en cada uno de nuestros puntos para que tengamos en total 16 puntos. Aquí yo ya estoy terminando todos los aumentos y voy para la ronda número 3. En la ronda 3 vamos a trabajar los mismos 16 puntos que ya tenemos. Miren, acá ya terminé. Ahora voy a trabajar los mismos 16 puntos. Una rondita de punto sobre punto. Luego, en la ronda número 4 vamos a trabajar el patrón o la secuencia de un punto, un aumento, un punto, un aumento. Así te van a quedar 24 puntos. Así se ve nuestra pieza hasta ahora y vamos a trabajar ahora desde la ronda 5 hasta la ronda 19 estos mismos 24 puntos que tenemos en esta ronda. Vamos a darle bien altura a nuestras orejitas y ya te explico cuando termines en la ronda 19, que es donde ya acabamos. Te voy a enseñar cómo rellenar. ¿Listo? Vamos a tejer hasta la ronda 19 estos mismos 24 puntos. Cuando ya hayas terminado la orejita, mis chicas, debemos hacer otra exactamente igual, pero para que nos quede una de ellas agachadita, solamente vamos a rellenar la punta, el extremo, con poquito relleno, y vamos a ayudarnos con una hebra y la aguja lanera para darle unas puntaditas. ¿Listo? Vamos a doblar nuestra orejita y le vamos a dar unas puntaditas aquí en la parte interna
hacia adentro para que nos quede ya doblada. ¿Listo? Cuando hayas hecho esas puntaditas, terminamos de rellenar esta parte baja para poder pegar o coser a nuestra cabecita o nuestra capucha. La otra que vamos a hacer ya no tenemos que doblar, sino que simplemente vamos a rellenarla muy bien toda hasta el final para que nos quede una paradita y una doblada. Yo ya aquí tengo esta con la puntadita que te indiqué, rellené y así me quedan las dos. Las ubicaríamos encima de nuestra pieza última que tejimos o la capucha. Y vamos a realizar ahora los detalles. Ahora vamos a trabajar la capita que va encima de sus hombros. Yo lo trabajo aparte y luego lo cosemos alrededor de su cuello. He realizado 27 cadenas al aire y desde la segunda cadena me voy a devolver realizando punto bajo. Vamos a tener que tejer 26 puntos bajos. Vamos a trabajar esta pieza en filas. Así que cuando llegue al final de mis cadenas, debo subir con una cadena y girar la labor. Y vamos a trabajar en la segunda fila en punto media vareta o punto bajo alto. ¿Listo? Vamos a hacer esta fila de puntos bajos, la segunda fila de punto media vareta o punto bajo alto y la fila 3 en punto bajo. Vamos a intercalar. Ya voy llegando acá al final de mis cadenas. Voy a doblar este hilo que tengo acá para esconderlo de una vez, el hilo con el que inicié las cadenas, para que me quede de una vez metidito entre las cadenas y no se me note. Y voy terminando las 26 o los 26 puntos en todas las cadenas. Aquí ya me falta uno solo. Y he terminado. Hago una cadenita para subir y giro el trabajo. Y por esta fila 2 voy a trabajar punto media vareta, tomando hebra antes de comenzar el punto. Y luego realizo la fila 3, mis chicas, en punto bajo. Así se ve la pieza hasta la fila 3 y ahora vamos a trabajar la fila 4 nuevamente con punto media vareta. Pero vamos a hacer unos aumentos. Vamos a hacer 2 repeticiones de 3 puntos y un aumento. 3 puntos, un aumento, nuevamente 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Ahora voy a tejer 10 puntos y luego hago 3 puntos aumento por 2 repeticiones para finalizar. Para trabajar ahora la fila número 5 en punto bajo, vamos a realizar, acá nos han quedado, en la fila 4 nos han quedado 30 puntos. Y para la fila número 5 la vamos a hacer en punto bajo y vamos a realizar 1, 2, 3, 4 puntos, un aumento por 2 repeticiones. 1, 2, 3, 4 y aumento. Ahora realizo 10 puntos. Después de los 10 puntos vuelvo y realizo 4 puntos y un aumento para finalizar con 34 puntos. Al terminar, cortas la hebra suficientemente larga para coser al cuello. ¿Listo? Vamos a enhebrar la hebra y vamos a pasar la hebra hasta el inicio donde tenemos nuestra primera fila o donde tenemos la tira de 26 cadenitas que hicimos al inicio. Y desde ahí podremos coser, dar unas puntaditas a la primera rondita del cuerpo de nuestra My Melody, dando unas puntaditas bien en esa primera rondita para que nos quede justo encima de sus hombros. ¿Listo? Vamos a coserla. Vamos ahora a realizar la nariz.
Para la nariz vamos a utilizar el tono amarillo. Yo encontré un amarillo muy pastel, muy lindo, no tan escandaloso. Y vamos a trabajar con la aguja número 2 milímetros para que la nariz quede bien pequeñita. Dentro de un anillo mágico vamos a hacer todos nuestros puntos para que nos quede bien pequeñita. Vamos a realizar primero un punto bajo y una media vareta. Y lo vamos a volver a repetir. Un punto bajo y luego una media vareta. Luego tejeremos 2 puntos bajos y luego una media vareta y por último un punto bajo. Eso es lo que vamos a hacer. Esos son todos los puntos, son 8 puntos y cerramos bien la naricita. Cerramos también con un punto deslizado en nuestro primer punto bajo. Y nos queda como una forma no completamente redonda, sino un poquito ovalada. Así. Yo te sugiero pegarla. Es que si la cosemos con la aguja lanera de pronto se pierde la forma, entonces es mejor esconder el hilo y pegarla. Vamos a realizar ahora la florecita, comenzando con el mismo amarillo y ya cambié de numeración de aguja, ya estoy utilizando la 3 milímetros que utilicé para todo el resto del proyecto. En el anillo mágico del hilo amarillo vamos a hacer como el centro de nuestra flor, ¿vale? Vamos a comenzar primero colocando 8 puntos dentro de este anillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. Voy a cerrar el anillo mágico. Voy a cerrar la ronda. Y aquí ya terminé la primera parte. Listo. Ahora voy a cortar el hilo y voy a introducir el hilo blanco para hacer los pétalos. Para hacer los pétalos voy a introducir la aguja ahí mismo donde cerré la ronda y voy a comenzar con el hilo blanco. Aquí vamos a trabajar cadenas, 1, 2, 3 cadenas. Luego vamos a hacer en el mismo lugar 2 puntos altos, 1 y 2. Luego en el siguiente lugar voy a hacer 2 puntos altos nuevamente como un aumento de punto alto. Realizo 3 cadenas al aire y ahí en el mismo lugar o en el siguiente lugar mejor hacemos un punto deslizado. Y aquí comenzamos el siguiente pétalo, ya hicimos uno. 1, 2, 3 cadenas, en el mismo lugar realizo aumento de punto alto. En el siguiente lugar nuevamente aumento de punto alto. 3 cadenas, 1, 2, 3 y en el siguiente punto deslizado. Y ya tengo 2 pétalos, me faltan 2. Hago 3 cadenas, en el mismo lugar realizo aumento de punto alto, en el siguiente nuevamente 2 puntos altos, 3 cadenas y punto deslizado, 3 cadenas y allí aumento de punto alto. Necesitamos tener en total 4 pétalos. En el siguiente aumento de punto alto, 3 cadenas y aquí ya finalizo con punto deslizado. Hago una cadenita para que no se me suelte y corto para coser a nuestro ganchito. Ya tenemos la flor. Al terminar la flor, mi chica, solo vamos a esconder la hebra o bueno, como tú quieras. Si quieres coserlo, pues le dejas la hebra larguita. Aquí tengo el ganchito que les mostraba en la parte 1, el inicio del tutorial del proyecto.
Son ganchitos que son pincitas o de quitar y de poner de la ropa. Aquí le podemos sacar la agujita. Y volvemos y lo metemos. ¿Qué debemos hacer? Pegar esta parte plana a nuestra flor para que pueda quitarse y poner a nuestro gorrito de My Melody, ¿listo? O con el hilo, aquí de por sí trae dos agujeritos, se puede coser, por ahí pasa la aguja y coser aquí a nuestra flor y se le puede quitar y poner. O si solamente quieres hacerle la flor a nuestra My Melody, pues se la coses al gorrito, si no le vas a hacer el lacito que vamos a hacer a continuación. Para trabajar el moñito o el lacito he tomado un celeste claro, un celeste bien clarito y trabajé dentro del anillo mágico primero que todo 6 puntos bajos. Ahora voy a hacer 3 cadenas al aire y en el mismo lugar donde cerré en el primer punto voy a hacer un punto alto. Luego en el siguiente realizo un aumento de punto alto doble. Debes tomar 2 veces la hebra al inicio para que nos quede el punto alto doble. 2 veces la hebra y en el mismo lugar hago mi segundo punto alto doble, es un aumento. En el siguiente realizo un punto alto normal y ahora realizo 3 cadenas y voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto para repetir nuevamente el mismo procedimiento. 3 cadenas al aire, en el mismo lugar realizo un punto alto, luego en el siguiente aumento de punto alto doble, me falta uno para completar mi aumento, en el siguiente un punto alto normal, hago 3 cadenas al aire y en el mismo lugar realizo un punto deslizado. Y dejo una hebra suficientemente larga, mis chicas, para poder enrollar bastante nuestro hilo en el centro de nuestro lacito. Hacemos esto, mira. Lo enrollamos unas veces, lo ajustamos muy bien y nos queda nuestro lacito para lo mismo con el ganchito que hemos conseguido, pegarlo por detrás y poder quitar y poner también nuestro lacito celeste. Vamos a trabajar por último la fresita que tiene en sus manos, así que vamos a tomar el hilo rojo y alistar el verde, pero con el rojo vamos a repetir las 5 primeras rondas que hicimos en las orejitas. Te las voy a repetir. En el anillo mágico hacemos 8 puntos, luego en la ronda 2 hacemos aumento en todos los 8 puntos, nos quedan 16 puntos, ¿verdad? Luego en la ronda 3 hacemos esos mismos 16 puntos que ya tenemos. En la ronda 4 hacemos el patrón de un punto, un aumento, repitiéndolo hasta el final para que nos queden 24 puntos. Y en la ronda número 5 tejemos esos mismos 24 puntos y ahí es donde voy. He utilizado la aguja 2.5 milímetros porque no quiero que me quede tan ajustado como la flor, la naricita, pero sí un poquito apretadito, así que he utilizado la 2.5. Vamos a trabajar ahora rondas de disminuciones intercaladas con una ronda sin disminuciones para ir cerrando nuestra fresita. Ya para la ronda número 6 vamos a hacer el patrón de 6 puntos y una disminución y lo vamos a repetir por toda la ronda. 1, 2, 3, 4, 5, espera que se me salió, 5 y 6 y hacemos una disminución. Así vamos a repetir y nos van a quedar en total 21 puntos. Vamos a realizar las siguientes rondas. La ronda 7 vamos a tejer los mismos 21 puntos que tenemos. En la ronda número 8 vamos a hacer el patrón de 5 puntos, una disminución que repitiendo hasta el final te van a quedar 18 puntos. Y trabajaremos la ronda 9 con esos mismos 18 puntos. La ronda 10 vamos a hacer 4 puntos, una disminución, repitiendo hasta el final nos quedan 15 puntos. Y en la ronda 11 trabajamos los mismos 15 puntos.
Así se ve ya nuestra fresita. Voy a rellenar. Rellené ya un poquito, mis chicas. Y así se ve la fresa, ya va tomando forma. Lo único que nos resta es en las siguientes rondas hacer solo disminuciones. En la ronda 12 hacemos el patrón de 3 puntos disminución y te quedarán 12 puntos. En la ronda 13 hacemos 2 puntos disminución como patrón, te quedan 9 puntos. Y en la ronda 14 hacemos un punto, una disminución y nos quedan solo 6 puntos. La idea es ir cerrando, que nos quede en puntica y cerrar al final con la aguja lanera la abertura que nos quede acá. Pero recuerda rellenar muy bien nuestra fresita y vamos a pasar ahora a realizar con hilo verde la hojita que vamos a coser aquí encima de nuestra fresa. Así nos queda ya terminadita la fresa, ya cerré la abertura de la parte de abajo con la aguja lanera. Mis chicas, no vayan a cortar la hebra, la vamos a pasar para la parte trasera o los laterales porque con ella vamos a utilizarla para coser o ubicar nuestra fresa en las manos de nuestra My Melody. Entonces con este hilito vamos a poder coser, dar unas puntaditas al extremo de cada una de sus manitas. Vamos a dejarla a un lado para que posteriormente con el hilo amarillo le hagamos unas pequeñas rayitas a la fresita con el hilo amarillo para darle un poco de ilustración como si fueran las semillitas. Eso lo puedes hacer con hilo negro o con hilo amarillo. Vamos a realizar las hojitas. Para las hojitas que van en la parte de encima de nuestra fresita, vamos a tomar el hilo verde y antes de hacer nuestro anillo mágico, vamos a dejar una hebra bastante larguita porque con ella luego por el anillo mágico vamos a trabajar el palito de las hojas. Así que dejamos una hebrita larga y luego hacemos el anillo mágico. Realizamos dentro del anillo mágico 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 y cerramos nuestra abertura. Para la ronda número 2 vamos a realizar 4 hojitas, así que vamos a iniciar realizando 2 cadenas al aire. Si te fijas, no cerré completamente la abertura de nuestro anillo mágico, no lo jalé muy duro para que por ahí ahorita nos quepa la aguja. Hacemos 2 cadenas al aire, luego en el mismo lugar donde cerramos la ronda hacemos una media vareta. Luego vamos a realizar otra media vareta en el mismo lugar, o sea, hicimos un aumento de media vareta. Hacemos la puntada picot que les he enseñado en otros tutoriales, que es hacer 2 cadenas al aire y un punto deslizado en la cabecita del último punto media vareta que hicimos. Luego hacemos en el siguiente punto otro aumento de media vareta y ya quedaría nuestra hojita número 1. En el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Así hacemos las siguientes. Repetimos 2 cadenas al aire, en el mismo lugar hacemos un aumento de media vareta, una puntada picot que son 2 cadenas, un punto deslizado en la cabecita de nuestro último punto y en el siguiente punto hacemos un aumento de media vareta y en el siguiente un punto deslizado. Esa sería nuestra hojita número 2. Vamos a repetirlo 2 veces más. Así ha quedado las 4 hojitas y ahora por el agujero de nuestro anillo mágico vamos a traspasar y a subir el hilo que hemos dejado largo cuando iniciamos el anillo mágico, ¿recuerdas? Lo pasamos para arriba y ahora en una de las hebritas que tenemos de los puntos de arriba del anillo mágico vamos a enhebrar y vamos a empezar a trabajar allí las cadenas de nuestro palito de nuestra ramita. Vamos a realizar 6 en total. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y desde la segunda me devuelvo realizando punto bajo por toda la tira de cadenas. En total debes realizar 5 puntos bajos, ¿ok? Vamos devolviéndonos hasta llegar a la base de nuestra tira de cadenas, donde iniciamos.
Y cuando lleguemos allí, sencillamente vamos a hacer lo mismo. Pasamos el hilo que nos resta por el agujero, por nuestro anillo mágico, por la parte de adentro y hacemos un nudito por la parte de adentro, la parte del revés. Y ya nos queda nuestro palito de nuestras hojitas. Lo vamos a coser justo en la parte de encima de la fresa. Yo ya la tengo por aquí terminadita. Le puse alfileres para saber por dónde quería que quedara y que nos quedaran las puntadas bien. Le hice rayitas con el hilo amarillo salteaditas y ahora me voy a poner a coser, a unir a nuestros bracitos de nuestro My Melody. Recuerda también todos los demás detallitos, todas las demás cositas que ya hemos tejido, vamos a coserlas, vamos a ubicarlas en el cuerpo base que ya tenemos. Ya te muestro a continuación cómo nos queda todo My Melody terminado y algunos detallitos extras que le vamos a hacer. Bueno, mis chicas, así hemos terminado. Mira cómo se ve preciosa, ya completamente terminada. Cualquier duda, pregunta que tengan, mis chicas, ya saben que en los comentarios me pueden escribir y yo estaré al tanto de todos sus comentarios, listo para responder dudas. Aquí simplemente le hice con un hilo negrito justo una rondita debajo de la nariz, abarcando unos 4 o 5 puntos, una pequeña sonrisita, ¿listo? Coloqué un poquito de rubor en sus mejillas, eso también lo puedes omitir, a algunas personas no les gusta, pero pues yo quise como darle un poquito de rubor, ruborizarla un poco. La florecita ya se las había mostrado, el lacito que ya tenemos aquí el ganchito puesto. Así cosí las orejitas, de pronto si es necesario calcular las rondas desde donde empecé a coserlas, te lo voy a decir. Aquí tenemos la última ronda de punto media vareta, luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rondas de punto bajo. Y ahí empecé a coser las orejitas. Guíate que las dos orejitas, justo la mitad de las dos orejitas queden en todo el centro donde hayas ubicado la nariz, ¿ok? La nariz va en todo el centro de los ojitos, tratando de no ponerla tan abajo ni tan arriba, ¿no? En el céntrico. También la capita, ya saben que va centradita, aquí la coloqué. La fresita, tratar de que no nos quede la fresita completamente acostada, sino como en forma diagonal. Entonces aquí le hice las puntaditas de costura a la mano en la parte de abajo de la hojita y aquí en la parte de arriba de donde termina la fresita, para que nos quede como en forma diagonal la fresita, ¿listo? La rellené muy bien. También le hicimos las rayitas que ya te mostré. Aquí tenemos la colita, que también le eché un poquito de rubor como para que quedara rosadita su colita. Así se ve por detrás, para que la puedas observar. Y listo, mis chicas. Ya tenemos a nuestra My Melody en el canal. Gracias por tejer junto conmigo. Recuerda que puedes descargar el patrón escrito en PDF en tu correo electrónico para que lo puedas guardar y puedas apoyar también mi trabajo. Aquí en la descripción encuentras el link, puedes descargarlo. También recuerda que puedes estar pendiente y suscribirte al canal para que puedas estar al tanto de todos los demás videos, todos los demás tutoriales que se vienen de Sanrio y puedas tejerlos junto conmigo como lo es Kuromi, Cinnamon Roll. Bueno, vamos a estar trabajándolas también. Entonces, las espero en cada video, mis chicas y mis chicos. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye, bye.